Listo, muchas gracias. Bienvenidos todos. Vamos a dar inicio a este evento que nos reúne el día de hoy. Eh, Me presento, mi nombre es Cristian Nazael García Olalde, yo soy el delegado de Prodecon aquí en Nuevo León y nos sentimos muy honrados de poder compartir este evento con este panel de importantes juristas y que estoy seguro van a generar respuesta a muchas de las dudas que tenemos ahorita en el día a día con la aplicación de la figura del beneficiario controlador, y si no, pues también habemos otros que podemos ampliar las mismas dudas, ¿verdad? Me voy a permitir presentar el panel, primero agradeciendo desde luego al Colegio Nacional de Correduría Pública Mexicana, que nos hizo la cordial invitación junto con el Colegio del Estado, y nos acompaña nuestra presidenta María Guadalupe Blázquez Ortiz, a quien de verdad agradecemos la oportunidad de poder escucharla en este panel. Bienvenida. También, un aplauso, por favor. También no quisiera dejar pasar la oportunidad para mandarle un abrazo a la distancia a Lilian Jauregui, que es la presidenta del Colegio de Corredores Públicos de la Plaza de Nuevo León, quien por un tema de salud no nos puede acompañar el día de hoy. Esperemos que todo salga muy bien. Le mandamos un abrazo a la distancia, le deseamos pronta recuperación, pero en su lugar y muy agradecidos también nos acompaña el licenciado José Carlos Reyes, que es el secretario del Consejo. Bienvenido, Carlos, muchas gracias. De igual forma nos acompaña Rodrigo Verástegui Soria, corredor público número 14 en la Plaza de Nuevo León. Bienvenido, amigo, gracias por aceptar la invitación. Muy honrados también de que nos pueda acompañar el día de hoy la magistrada María Alejandra Rosa Ramírez, adscrita en la segunda sala regional de aquí del noreste de nuestro Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Muy congraciados con que aceptara la invitación. Bienvenida, magistrada, muchas gracias. Y otro invitado ya aquí de casa, recurrente, nuestro subprocurador de análisis sistémicos y estudios normativos, el maestro Rafael Gómez Garfias, que nos acompaña desde la Ciudad de México como miembro de la alta dirección de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Bienvenido, maestro, a Nuevo León. Gracias. Y pues bueno, antes de entrar en materia y agradeciendo desde luego la anfitrionía del Colegio de Corredores del Estado, me atrevo a pedirle a Carlos si nos puedes apoyar con algunas palabras de bienvenida, por favor, amigo. Bueno, ok. Muy buenos días a todos. En nombre del Colegio de Corredores Públicos de la Plaza de Nuevo León, especialmente nuestra presidenta que no pudo asistir a este evento, quiero empezar por agradecer la presencia de cada uno de ustedes. A los participantes del Colegio Nacional de Correduría Pública Mexicana, del Colegio de Corredores Públicos de nuestra Plaza de Nuevo León, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente Prodecon, muchas gracias por su apoyo y participación. Asimismo, es muy grato para nosotros poder contar con la presencia del magistrado Arturo Salinas Garza, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León. Del licenciado Juan Pablo Raigosa Treviño, consejero del Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León. Del licenciado Gustavo González Fuentes, presidente del Colegio de Notarios del Estado de Nuevo León. El licenciado José Roble Flores Fernández, rector de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. El licenciado Conrado Gómez, director de Programa y Carrera del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. Así como Alejandra Abreu, en representación de la Barra Mexicana Colegio de Abogados Asociación Civil, Capítulo Nuevo León. El tema del beneficiario controlador, como ustedes saben, no es un tema nuevo en nuestro ordenamiento jurídico. Tiene su origen, tal y como es explicado claramente en el apartado antecedentes de esta obra, en las recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI, con la intención de combatir 3 actividades: el financiamiento del terrorismo,
el lavado de dinero o blanqueamiento de activos, o pudiéramos decirlo de una forma más técnica, las operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y 3, la evasión y elusión fiscal. En este sentido, el financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero fueron atacados mediante la expedición de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, también conocida como la Ley Antilavado. A su vez con el reglamento y con las reglas de carácter general. Sin embargo, el tema del beneficiario final, como se le denomina en el marco internacional, no había sido definido en nuestra legislación fiscal para combatir la evasión y la elusión fiscal. Esta es la razón por la cual el 12 de noviembre de 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al Código Fiscal, en la cual, entre otros, se adicionaron los artículos 32b ter, 32b quater, 32b quinquies, 84m y 84n en materia de beneficiario controlador, así como sus infracciones. Dichas disposiciones fueron adicionadas por las reglas 2.8.1.20 a la 2.8.1.23 de la Resolución Miscelánea Fiscal para el ejercicio 2022. Dicha reforma es de enorme trascendencia para la totalidad de los contribuyentes en México, ya no solo aquellos que llevan actividades vulnerables, pues impone obligaciones formales para todas las personas morales, partes de un fideicomiso y todas las partes contratantes o integrantes en una figura jurídica, la cual debe ser entendida a la luz de las recomendaciones y notas interpretativas de Gafi, según lo dispone el artículo 32b quater para la interpretación de estas normas. De igual manera, nos impone a los fedatarios públicos y a las personas que intervengan en la formación o celebración de actos jurídicos que den lugar a la constitución de personas morales, celebración de fideicomisos o de cualquier otra figura jurídica, la obligación de obtener la información para identificar a los beneficiarios controladores y adoptar medidas razonables para comprobar su identidad. Por lo anteriormente expuesto, es que la presente obra del beneficiario controlador en el sistema tributario mexicano, alcances y efectos jurídicos, elaborada y publicada por la PRODECON, es una obra de necesaria consulta para los expertos en la materia fiscal, así como para los interesados en la materia de la prevención del lavado de dinero, pues de forma sucinta y clara nos expone antecedentes internacionales y nacionales, así como una explicación de los conceptos necesarios para su correcta comprensión. Sobre todo, que al tratarse de una materia de reciente regulación en nuestro ordenamiento jurídico, existirían interpretaciones diversas de las autoridades administrativas, judiciales, así como de los particulares, por lo que existirá una evolución normativa para resolver cualquier contradicción u omisión que existe en ellas. Por lo tanto, es necesario llevar a cabo su estudio de una manera técnica y adecuada. No me queda nada más que agradecer a la PRODECON por la elaboración de esta obra. Bueno, es bien importante, gracias por las palabras, Carlos, lo que señalas, porque este libro para la Procuraduría, este pequeño libro de beneficiario controlador que nos permitimos preparar junto con toda la familia Prodecon y que desde luego está para ustedes, para que puedan tomar un ejemplar de manera gratuita junto con nuestra revista. Quien guste está aquí al lado izquierdo de nuestra mesa, pueden tomar un ejemplar quien guste. Lo preparamos con mucho cariño y también con la idea de, como bien lo señalabas, repasar los aspectos básicos que cualquier persona que se acerca por primera vez a esta figura de beneficiario controlador debe conocer, ¿no? Vamos, desde el antecedente de cómo se forma el GAFI, este Grupo de Acción Financiera Internacional, desde el año 89, desde ese mismo año ya había emitido 40 recomendaciones para que los países integrantes pudieran incorporar a su sistema tributario precisamente la normativa suficiente para garantizar el combate a estos tres grandes aspectos que ya señalabas, Carlos. Después, como en el 96 se actualizan estas recomendaciones, y no es sino hasta el año 2000 donde México se integra precisamente a este grupo, a GAFI, y no es hasta 2006 que se integra al grupo latinoamericano, GAFI-LAT. Y esto, ¿por qué me permito señalar las fechas? Porque es importante que veamos desde qué años ya la comunidad internacional viene dilucidando la complejidad en el sistema económico que estas tres actividades que acabas de señalar, lavado de dinero,
terrorismo y desde luego la elusión y la evasión fiscal están afectando a las economías y al desarrollo de todas las naciones, ¿no? Pero en México no tenemos sino hasta precisamente este año 2022 de manera vigente ya en nuestro sistema tributario, precisamente una regulación en materia fiscal. ¿Cuántos años pasaron para que México se pusiera al día con estos compromisos internacionales? Y si bien es cierto, con todos los que estamos aquí presentes sabemos que ya había algunos acercamientos, por ejemplo, en el año 2012 ya se señalaba alguna definición dentro de la Ley Federal para Prevención e Identificación de Operaciones con recursos ilícitos, ya se señalaba alguna esquematización o alguna definición de lo que es el beneficiario final, beneficiario controlador, pues estaba enfocada precisamente a la intención, en este caso, de lavado de dinero, no a una intención fiscal o de elusión y evasión. Es más, esta ley respondía a la recomendación número 10 precisamente de Gafi y no a las que estamos viendo que son 34 y 35 para efectos de tema de elusión y evasión, y estaba más enfocada precisamente a las empresas que llevaban a cabo lo que conocemos como actividades vulnerables. También en 2017 ya había un intento, un acercamiento en la ley de instituciones de crédito precisamente, pero se basaba más en aquellos que recibían algún beneficio proveniente de una cuenta bancaria, no tanto como lo vamos a ver ahorita de empresas, de planeaciones fiscales y temas de fideicomisos y la gran acepción que todos aquí tenemos la duda otras figuras jurídicas, ¿no? Que vamos a ir desentrañando a qué se debe. Y bueno, en este libro hacemos ese antecedente, también hay un apartado de derecho comparado donde vemos cuál es la situación de México en el cumplimiento de estas obligaciones a nivel internacional, vemos que se plantean como una medida para fomentar la inversión en los países o desalentar la misma en aquellos que no cumplan con este tema de transparencia, pero también vemos cómo grandes potencias como Estados Unidos pues no las cumple y está aprovechando, y ahorita en los casos prácticos ustedes nos explicarán y nos comentarán más cómo aprovecha al revés el hecho de tener una regulación incluso más laxa pues para llevarse inversión o constitución de empresas, ¿no? Y nos encontramos también en este derecho comparado, pues países como Argentina, como Colombia, y vamos a analizar el grado de cumplimiento. Es muy interesante esta parte del libro para ya después entrar a lo que a todos nos interesa, que es precisamente definiciones de beneficiario controlador, cuáles son los mecanismos o los parámetros para su identificación, cuáles son las obligaciones de los sujetos, de los terceros involucrados, como son los corredores y como son los notarios que hoy nos acompañan y nos dan esta anfitrionía en este evento. También vamos a ver definiciones como son las cadenas de control, la cadena de titularidad y todos estos temas que ya nuestros expertos aquí en el panel irán desentrañando. Entonces todo eso está en este pequeño libro que preparó la Procuraduría y que en cumplimiento precisamente de esta obligación que tenemos de fomentar la cultura contributiva nos permitimos elaborar en toda la familia Prodecon. Y este evento en particular para nosotros tiene una especial relevancia. Quiero decirles que se está grabando y se va a subir a la página y a las redes sociales de la Procuraduría de manera íntegra, porque si bien es cierto hemos tenido muchos eventos de beneficiario controlador en la Ciudad de México y a lo largo de la República, no había habido ninguno que tuviera este enfoque tan importante como es el enfoque de los notarios y de los corredores, que al final son, creo yo, los que más están inmersos precisamente en la aplicación, como terceros, desde luego, inmersos en la aplicación de esta figura. Y entonces para la Procuraduría es bien importante tener esta ventana y este acercamiento con ustedes para que nos puedan comentar en el día a día cómo están aplicando la figura, cuáles son pues las lagunas con las que se enfrentan, las problemáticas de interpretación, las dudas que tienen, la incertidumbre a lo mejor que las disposiciones jurídicas dejaron en el aire, por ejemplo, estas disposiciones, como nos comentaba Carlos, de las modificaciones al código y a lo mejor la miscelánea fiscal, que a veces es necesario recurrir incluso a las recomendaciones de Gafi y a sus guías de implementación para poder entender realmente qué es lo que tenemos que reunir de documentación. Sin más, pues me voy a permitir ya dar entrada al panel. Esta es una breve introducción de todo lo que contiene este libro y que los invitamos desde luego a su lectura y a su recomendación. También está en su versión digital de manera totalmente gratuita.
Y en primer orden, y para entrar, digamos, en calor y para tomar con seriedad el tema, pues me gustaría primero que nos enfocáramos en cuáles van a ser las sanciones que pudiéramos hacernos acreedores si no cumplimos con esta regulación y cuáles son precisamente las facultades que tiene la autoridad para revisar este cumplimiento de obligaciones, para después ya entrar un poquito más preocupados al análisis del tema. Y magistrada Alejandra, me gustaría si nos pudiera apoyar con este tema, porque vemos en el libro que se habla de tres supuestos, ¿no? Uno de un requerimiento de información directa que se va a responder en unos días breves, y luego, pero también vemos que en el artículo 42 del Código están las fracciones 12 y 13, donde la autoridad puede ejercer visitas domiciliarias y revisión de gabinete. ¿Nos podría apoyar a ampliar este tema, por favor? Sí, Cristian. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Primeramente, agradecer la invitación a estar el día de hoy con ustedes en este foro, acompañado de expertos y personas con mucho conocimiento en la materia que se está tratando el día de hoy. Bueno, en principio esta figura del beneficiario controlador, como lo comentas, que se ha ido adoptando a través de medidas internacionales y actualmente a partir de este ejercicio 2022 ya se incorpora a la legislación tributaria propiamente. Da la pauta precisamente para que las autoridades fiscales, a través de la facultad que tienen de llevar el ejercicio de comprobación, como comentabas tú hace un momentito, de llevar a cabo visitas domiciliarias, revisiones, pueda ya empezar a solicitar a tanto los sujetos que intervienen dentro de esta figura, que como lo vemos dentro de los artículos que se están adicionando al Código Fiscal de la Federación, son personas morales, son los fideicomisos y cualquier otro ente jurídico, otra figura jurídica que se pudiera dar asimilable a las anteriores. Bueno, una vez que se considera que pudieran estar en uno de los supuestos de tener contacto o tener algún beneficio hacia una de las personas que tuviera esta figura de beneficiario controlador, la autoridad actualmente ya tiene todo un esquema, considero yo, debidamente ya establecido a partir precisamente de las reformas en este ejercicio 2022, a través de los cuales de inicio, conforme al artículo 42 del Código, que permite la realización de todos estos actos de verificación, y ahora con sustento además en lo contenido en el artículo 32b ter, donde nos refiere que se podrá requerir a estas personas morales, fiduciarias o figuras jurídicas adicionales por la información tanto de quiénes son los beneficiarios controladores que deben de tener debidamente identificados, es decir, aquellas personas físicas que finalmente son quienes van a obtener un beneficio real al final de todos los procesos en los cuales intervengan estas personas o estos sujetos identificados con anterioridad. Y bueno, se establece un plazo de 15 días para que estas personas a quienes les sean formulados los requerimientos presenten esta información. Como les digo, la regla de resolución miscelánea no la voy a leer en este momento, la describimos, muy probablemente nuestros compañeros en este foro van a abordarla más ampliamente. Da una serie de elementos muy extensos respecto de cuál es esa información que se deberá, como establece la ley en esta reforma, de tener identificada y de además en momento de ser requeridos por la autoridad fiscal ser proporcionado. Da la posibilidad tanto directamente a estos sujetos como en el caso de los notarios y corredores públicos, que se les considera también como terceros, lo mencionaba hace un momentito Cristian, y se maneja dentro de la obra de PRODECON en relación a este tema. En los mismos términos podrán ser requeridos por esta información, podrán en su momento, en dado caso, solicitar una única prórroga por un plazo de 10 días y de no ser así, pasaríamos al tema en su momento de la aplicación de ciertas sanciones que en adición también a la reforma en 2022 de Código Fiscal se establece en los artículos 84N y 84M de nuestro Código Fiscal cuáles van a ser las infracciones en las que pudieran incurrir estas personas a quienes les fueron requeridas estos datos, esta información, y cuáles son las multas aplicables en estos supuestos. Se establecen
infracciones, por una parte, para aquellos sujetos a quienes les fueron formulados los requerimientos y no presentan la información, no tienen identificados a los sujetos que estarían fungiendo como beneficiarios controladores en su cadena directamente. Y en este caso, doy una reiteradita, no les vaya yo a dar los montos indebidos. Bueno, en este caso, de la omisión total de dar esta información, la sanción puede ir de el 1.500.000 pesos hasta los 2 millones de pesos. Es una sanción verdaderamente alta. Al momento, a esta fecha, nos dimos un poquito la tarea de dar una búsqueda para ver, aun y cuando es una figura muy reciente, si ya tenemos alguna determinación por parte de la autoridad fiscal en estos temas. Por lo menos en sede noreste y en algunas de las sedes del tribunal aún no tenemos algún juicio identificado en el cual se hubiera ya aplicado una sanción de este tipo. Pero bueno, por lo pronto queda ya vigente. El siguiente supuesto que pudiera ser es el no mantener actualizada la información, lo cual también dentro de la reforma se genera como una obligación para los sujetos que pudieran ser fiscalizados en esta materia. Una multa por no mantener debidamente actualizada esta información va de los 800,000 al 1,000,000 de pesos. Y finalmente, un tercer supuesto que se establece como infracción con su consecuente aplicación de multa es por presentar información incompleta, errónea, que no sea suficiente respecto de todos los elementos que, como les digo, en las reglas de resolución miscelánea aplicables para completar los datos que deben de ser presentados, viene una serie de requisitos muy, muy extensos. Estaríamos hablando en términos generales, nombres, domicilios, porcentajes de participación dentro de las empresas, etcétera. Es una serie de elementos muy amplios. Bueno, en este caso, si se presenta incompleta la información una vez que se están ejerciendo las facultades de verificación por parte de la autoridad fiscal, la multa puede ir de los 500,000 a los 800,000 pesos. Entonces, creo yo que la figura, por supuesto, es muy valiosa, es muy importante para poder combatir todas estas estructuras que Cristian comentaba, son las que dan pauta para la creación de estas figuras. Sin embargo, bueno, encontraremos en su momento, si hay la aplicación de estas mismas, valorar realmente si estamos ante una imposición excesiva de una sanción respecto de estos incumplimientos, ya sea totales, parciales, y bueno, en la materia que nosotros conocemos dentro de la institución, determinar la legalidad o ilegalidad en la parte que corresponde a los procedimientos que se están llevando a cabo, y por otra parte, en su momento, valorar específicamente la aplicación de las multas en relación a lo establecido en Código Fiscal. Sí, ahí me escucho. Muchísimas gracias, magistrada. Creo que es bien interesante voltear a ver el tema de las sanciones, desde 500,000 hasta 2 millones de pesos por incumplir con alguna de las obligaciones, ya sea de solicitar, conservar, actualizar estas obligaciones. Pero es bien importante señalar, oye, si me estás imponiendo sanciones tan fuertes, pues primero dame las reglas claras, ¿no? Y al leer precisamente el Código Fiscal, la miscelánea fiscal, pues vemos que hay muchas figuras se quedan al aire, muchas figuras se quedan tal vez de un entendimiento incompleto y que tenemos que ir adminiculando con otros elementos para poder conocer su complejidad, y es donde empieza la polémica. Simplemente me brinca ahorita de los comentarios que hacía magistrada la figura, por ejemplo, de la obligación de mantener actualizada la información. Y platicábamos hace un momento con Carlos y con Rodrigo, por ejemplo, oye, yo como tercero, como notario, como corredor, ¿realmente tengo la obligación de mantener actualizada? ¿Cuáles son esos mecanismos a los que me estás obligando? Y solo pones que son razonables y necesarios. ¿A qué te refieres con razonables y necesarios? Precisamente para que yo pueda mantener actualizada alguna información, a lo mejor de una operación que yo no voy a volver a tocar. Y es ahí donde hay que analizar de manera íntegra los artículos para poder verificar si realmente un tercero tiene o no esta obligación. También ahorita hablábamos precisamente, lo señalaba la magistrada, de esta acepción que ha sido tan polémica de figuras jurídicas.
¿no? Porque durante toda la normatividad y de toda la regla se la pasan señalando de temas de estructuras, empresas, fideicomisos y figuras jurídicas similares. ¿Pero a qué se refiere esto? Y es lo que vamos a ir desentrañando ahorita con la plática con nuestros panelistas, pero creo que un buen punto de partida, existe un antecedente, señora presidenta del Colegio Nacional, María Guadalupe, de una consulta que precisamente a través de Prodecon planteó el colegio, porque el SAT ha sido muy hermético al pronunciarse respecto de esta figura de beneficiario controlador, la única ventana que tenemos hacia lo que está pensando la autoridad para implementar precisamente lo que comentaba la magistrada de ese ejercicio de facultades y requerimientos de información, pues son las preguntas frecuentes que realmente en la página del SAT han sido muy pocas, han sido muy escuetas y han sido temas realmente muy, muy sencillos. Pero si nos pudiera compartir cuáles fueron las dudas o inquietudes que el Colegio Nacional detectó y que a través de la Procuraduría consultaron al SAT. Por favor, adelante. Gracias a todos, es un gusto estar aquí. Gracias a Prodecon, al maestro Luis Armando Plasencia, al maestro Rafael Gómez y a Cristian por la organización de este evento. La verdad agradecemos que nos hayan permitido tener este acercamiento porque este intercambio de interpretaciones, de comentarios, de visiones, de posturas, pues nos permite tener resultados bastante valiosos. Efectivamente, a partir del inicio de vigencia de la reforma del Código Fiscal, pues se generaron cualquier cantidad de inquietudes respecto a la forma en que debía de interpretarse algunas disposiciones, todos estos temas, estas precisiones que han estado haciendo a través de las pláticas previas. Entonces, bueno, se dio el Colegio Nacional a la tarea de hacer un análisis y concluimos con un escrito a través del cual se pedían al SAT la confirmación de algunos criterios respecto a los puntos muy específicos en los que no queda claro cómo debemos cumplir con estas disposiciones. Entonces, bueno, el SAT efectivamente, como comentas, es bastante hermético, tal vez por lo reciente. Yo creo que este proceso apenas empieza y con el paso del tiempo van a generarse criterios, pero por lo pronto pues estamos en la inquietud de cómo cumplir y bueno, cada colegio, cada grupo, cada asociación se ha dado a la tarea de tomar las medidas para ir cumpliendo en tanto que se generan los criterios. Entonces, bueno, pues sí, le pedimos apoyo a Prodecon para que a través de esta Procuraduría pudiera hacerse llegar al SAT nuestra petición de confirmación de criterios. Se solicitó apoyo en relación a los criterios que debe emitir el Servicio de Administración Tributaria respecto a los corredores públicos en relación al cumplimiento de las obligaciones en materia de beneficiario controlador establecidas en los artículos 32b ter y b cuater del Código Fiscal de la Federación, vigentes a partir del 1 de enero de 2022. El primer criterio que pedimos que se estableciera es en relación con lo que debe entenderse con cualquier otra figura, que es el tema que se ha estado comentando. Y bueno, pues yo espero que se generen los comentarios de los análisis que han resultado de los diferentes grupos. Otro criterio que se pidió que se confirmara es en relación a la circunstancia de que la expresión fideicomisos únicamente se refiere a fideicomisos empresariales o aquellos que operan como empresariales. Otro criterio fue relacionado con la circunstancia de que la obligación únicamente es aplicable a póliza ante corredor público y no a ratificación de firmas. Y por último, un último criterio que se pidió es en relación con la circunstancia de que la obligación únicamente es aplicable a corredores públicos respecto a la constitución de personas morales, fideicomisos u otras figuras jurídicas. Entonces, bueno, en el escrito se vertieron todos los fundamentos, las consideraciones que el propio colegio concluyó que pudieran estar relacionadas. Seguimos sin respuesta, entonces, bueno,
Esta plática, esta charla creo que va a generar comentarios bastante valiosos que yo espero que sea productiva. Muchísimas gracias de nuevo y bueno, pues les doy la palabra. Gracias. Pues muchas gracias. Sí, creo que es un buen punto de partida, señora presidenta, porque precisamente yo creo la inquietud más recurrente que he escuchado es este tema precisamente de figuras jurídicas similares, ¿no? Que nos puede dar una interpretación interminable. Por ejemplo, ayer platicaba con algunos amigos que están aquí sentados y me señalaban, ¿no? Y es que si lo podemos interpretar de manera amplia es prácticamente todo lo que hacemos. Cualquier figura similar que pudiera dar lugar a una constitución de una empresa, incluso una ratificación de firma, etcétera, ¿no? Un contrato de préstamo, que incluso ya en temas de WIF, pues ya se ha determinado los parámetros, si las ratificaciones son actividades vulnerables o no, etcétera. Y ahora que nos enfrentamos a una disposición con un perfil diferente, tal vez similar en ciertos parámetros, pero con un perfil diferente que ya es totalmente materia fiscal, pues ¿cuál es la interpretación que le debemos dar precisamente a figuras jurídicas? Porque ni en código como ni en miscelánea encontramos una definición. ¿Qué fue lo que analizamos, maestro Rafa, en la Procuraduría precisamente para entender esta acepción de figuras jurídicas? Porque muchos dicen, pues es únicamente una figura jurídica similar al fideicomiso, es decir, que separe al titular de un derecho con aquel que recibe algún tipo de beneficio. ¿Es así de simple entender esta acepción o hay otros elementos que se plantearon a través de la Procuraduría al SAT a raíz de esta consulta? Por favor. Gracias, Cristian. Muchas gracias a todos por su participación en este evento. Presidenta, muchas gracias por también iniciar este proceso, porque déjenme decirle que una de las primeras peticiones que recibimos en la Procuraduría respecto de la inquietud que estaba generando la nueva obligación fiscal de identificar al beneficiario controlador fue el Colegio de Corredores Públicos. ¿Y qué es lo que empezamos a analizar dentro de la Procuraduría? Como hace un momento lo comentaba la presidenta, recibimos su primera petición y uno de los temas que principalmente les empezó a generar duda fue el concepto de figura jurídica. Algo que tenemos como atribución en la Procuraduría es poderle hacer requerimientos directos al Servicio de Administración Tributaria, al SAT, y fue lo primero que hicimos. Buscamos literatura a nivel internacional. Como ustedes saben, esta nueva obligación ya tiene muchos años de aplicarse en diversos países, pero en México, salvo la ley de prevención que nos daba ciertas referencias para efectos de la ley de prevención, se quedaba hasta ahí. Este nuevo tema respecto a la parte fiscal, pues sí necesitábamos por parte del SAT pues también conocer su opinión. Y lo primero que hicimos fue requerirle a la autoridad fiscal su opinión respecto de diversos temas. Uno de ellos fue precisamente la figura jurídica. La respuesta de la autoridad fiscal en todos los puntos que le planteamos fue: esta autoridad no va a emitir criterio, es decir, la respuesta no hay criterio. Entonces, otra de las atribuciones que tenemos dentro de la Procuraduría es la interpretación de las disposiciones fiscales, y es lo que hemos iniciado a través de estos procesos para llegar a identificar a través de una interpretación de las normas de carácter fiscal que tenemos en México y las recomendaciones que se han emitido a nivel internacional para poder ir definiendo el concepto de figura jurídica. En otros foros se ha comentado mucho respecto de este concepto y les puedo comentar que lo que hemos visto es que esta figura no la vamos a poder definir, no vamos a poder tener un concepto que abarque esa amplia gama de supuestos que se pueden presentar. A nivel internacional, por ejemplo, el concepto de fideicomiso es completamente diferente del que tenemos en México. Simplemente por ese concepto que quizás ya en la presentación del libro que se hizo en su momento, la investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas nos decía: el fideicomiso es la figura más obsoleta para este tipo de operaciones, pero es la que tenemos más regulada,
es la que tenemos de cierta manera ya en nuestras disposiciones fiscales, ya una serie de características, una serie de supuestos que están normados. La figura jurídica del fideicomiso, si bien quizás no es la más nueva que se esté utilizando, sí es la que nos va a aportar mayores elementos para ir definiendo qué es la figura jurídica a la que hace referencia esta nueva obligación para identificar al beneficiario controlador. ¿Y qué es lo que sucede? Para esto, en la interpretación que hemos venido haciendo, hemos considerado dos elementos que incluye esta obligación. Una, identificar a esa persona física que es beneficiaria de manera económica de los bienes, o bien que controla esos bienes, que puede tomar decisiones respecto a esos bienes. Tenemos esos dos elementos, pero si se dan cuenta, todo está referido a los bienes. Y esos bienes tienen características como son la propiedad o derechos sobre esa propiedad. Entonces, cuando estamos hablando de una figura jurídica a la que hace referencia esta obligación, están involucrados los bienes y la propiedad de esos bienes y los derechos que se pueden generar respecto de esos bienes. Entonces, ¿qué sucede? A través de esas figuras jurídicas, esos bienes, esa propiedad que se va desmenuzando en diferentes conceptos, puede ir definiendo lo que tenemos que conocer como figura jurídica. Algo que en un inicio, cuando empezamos a estudiar la figura, yo decía, la operación de compraventa, esta figura jurídica, no tendría que generar una obligación de identificar al beneficiario controlador. Ambos están claramente identificados, ¿no? Tenemos un vendedor, tenemos un comprador. Y creo que hasta ahí estaba en lo cierto. Pero sin embargo, si le vamos incluyendo distintas características a esta operación de compra-venta como un derecho para alguien más, entonces la figura jurídica de la compra-venta ya se convirtió en una figura jurídica para efectos de la identificación del beneficiario controlador. Pongo el ejemplo. Comentábamos ayer con Cristian, íbamos en un auto y le digo, si tú me vendes este auto, en ese momento es una operación de compraventa, estamos identificados Cristian y yo, no tenemos que hacer nada respecto de ley respecto del Código Fiscal y la nueva obligación fiscal de identificar al beneficiario controlador. Ambos estamos identificados. Posiblemente la ley de prevención va a tener ciertas características que nos va a regular. Operaciones no en efectivo, a lo mejor un registro si la operación es más de cierta cantidad de dinero, eso ya está establecido. Pero ¿qué sucede si en esa operación tú me das la indicación que el pago o los derechos de ese bien le corresponden a una tercera persona? La operación de compra-venta ya se convirtió en una designación de esa titularidad, de esa propiedad que tiene Cristian sobre el vehículo en un derecho para alguien más. Y de pronto ahí surge la obligación de identificar a esa persona que está recibiendo el beneficio económico de esa operación que estamos realizando. Entonces, como verán, la figura jurídica tendremos que buscarla más que por un concepto, por las características que implica esa operación y qué tipo de efectos tiene, que va desmembrando a la titularidad, a los derechos de un bien o de un capital o de una empresa. ¿Sí? Entonces son algunos elementos que poco a poco hemos ido analizando y valorando conforme se han presentado esos planteamientos, esa problemática que nos va expresando el contribuyente. Es que ya aprendí a usarlos.
Pues bien interesante lo que señala el maestro Garfias, porque cuando nosotros leemos figura jurídica, pues a lo mejor de nuestra vista de abogados, como siempre, queremos encontrar un listado, ¿verdad? De estas figuras jurídicas de las que resulte aplicable, como puede ser el fideicomiso, el mandato, una compraventa, alguna estructura de algún tipo de empresa en el extranjero. ¿Cuáles son estas figuras jurídicas respecto a las que tengo la obligación? Y realmente no es así. Como lo explica el maestro Rafa, pues hay dos grandes parámetros que debemos de identificar como una figura jurídica. Primero, y la finalidad principal que persigue todo este tema del beneficiario controlador, que es dar transparencia a una operación. Debemos entender esta figura desde ahí. Todo está encaminado a dar transparencia. Como lo señala el maestro Rafa con un ejemplo tan simple y nos da tanta claridad, es decir, si las partes que intervienen en cualquier operación, esa operación que puede ser cualquier figura jurídica, si las partes que intervienen están visibles de manera directa, pues no hay necesidad realmente de aplicar el tema de beneficiario controlador y por lo tanto esa figura jurídica, como se llame, no es susceptible de aplicar estos parámetros o requerir esta información. Pero si empezamos a notar que dentro de esta figura jurídica que estamos tratando o de esta operación hay algún tercero que recibe algún tipo de beneficio de manera indirecta o de manera directa, pues entonces es cuando tenemos que empezar a darle un poco de transparencia a la operación y hacer visibles a todas las personas que realmente intervienen en los efectos de la misma. Y es ahí donde podemos identificar el primer parámetro para definir si esa figura jurídica es susceptible de aplicarse o no. Y la segunda, como bien lo señalaba también el maestro, pues es el tema de similar al fideicomiso, cuál es esa naturaleza de estas figuras que van desmembrando precisamente los efectos del titular o a lo mejor del controlador de cierta empresa o de cierta operación o de cierto bien que es titular, va desmembrando los beneficios en otro. Y podríamos complicar el ejemplo que señala el maestro Rafa de, bueno, hay un tercero al que le dicen, tú deposítale el dinero del pago de este vehículo a este tercero. ¿Y qué tal que yo, que era el dueño del vehículo, tengo un contrato de mandato a lo mejor con ese tercero o alguna subordinación y le doy una indicación para que el recurso que reciba por ese tipo de depósito lo invierta a lo mejor en una empresa donde hay otros terceros que juegan a lo mejor algún tipo de control en esta cadena respecto de otra empresa, ¿no? O si con esa inversión yo me vuelvo a lo mejor el controlador de esa empresa. Entonces vemos como una figura de compraventa que no se asimila nada con lo del fideicomiso, ya al momento de estructurarla y de advertir estos parámetros, pues nos puede dar lugar a señalar con total certeza que es una figura jurídica que es susceptible de aplicarle el tema de beneficiario controlador. Entonces, creo que con esto podemos dar por sesgada este planteamiento, es el posicionamiento de Prodecon. Me imagino, maestro, que ante la omisión, bueno, o ante la postura, mejor dicho, del Servicio de Administración Tributaria de por este momento no rendir algún criterio, la Procuraduría emitirá a través de su subprocuraduría algún pronunciamiento, algún análisis sistémico o algo al respecto. Sí, gracias. Sí, en efecto, en este momento nos encontramos recabando todas esas problemáticas que estamos identificando que sí necesitamos una definición adicional. Ya el Servicio de Administración Tributaria ya ha emitido algunas reglas que nos han establecido ciertos parámetros, pero ante una nueva figura, una nueva obligación fiscal que tenemos, necesitamos también reglas precisas para poder darle cumplimiento, sobre todo ante las multas, como se mencionaba, que son muy altas. No quisiera utilizar la palabra excesivas, pero prácticamente se establecieron con ese fin que todos aquellos que están en el supuesto de tener esta obligación cumplan con ella a fin de evitarse que puedan tener una sanción del nivel que se está imponiendo. Y actualmente nos encontramos preparando un análisis sistémico, que es la forma como podemos hacerle una recomendación pública a la autoridad y que ésta pueda tomarlo en consideración para emitir nuevas reglas sobre esta obligación. Muchas gracias. Pues estaremos a la espera también para poder socializar con todos ustedes cuando la subprocuraduría del maestro Rafa emita este análisis sistémico, estas recomendaciones a la autoridad. Desde luego que se las podremos socializar porque a ustedes también les sirven como un parámetro para el tipo de consultas que pueden plantear, ya sea directamente a la Prodecon o también al SAT,
para obtener pues, más materia en este tema. Y bueno, pasamos a otro tema de los de la consulta que nos señalaba, señora presidenta, precisamente, que es muy importante, que es el tema de qué actos realmente estoy obligado o hasta qué actos estoy obligado. Y uno que ha causado mucha polémica es el tema de la ratificación de firmas, ¿no? Porque en temas de lavado de dinero y ante la UIF ya tenemos un camino recorrido, ya tenemos algunos criterios que ha emitido precisamente la UIF donde señala que no se trata de una actividad vulnerable y por lo tanto no tienen que reportar absolutamente nada. No sé, mi estimado Rodrigo, si nos pudieras apoyar a lo mejor con un ejemplo o qué es lo que tú has visto día a día, cuál es la problemática con la que ustedes se han encontrado o las dudas para poder definir si una simple ratificación de firma te lleva a echar a andar todo este mecanismo de control del beneficiario, ¿no? O si, como es un acto que no se realizó ante ustedes y ustedes lo único que están haciendo es dar fe de que la persona que acude ratifica que asienta la firma, eso no da lugar al tema de estos controles y abrir un expediente de Ministerio Controlador y requerir la firma. ¿Es así o cómo lo están viendo ustedes? Gracias, Cristian. Gracias a Prodecon por la invitación a este panel tan importante y de un tema tan pues, relevante en estos momentos. Yo creo que para contestar esa pregunta, Cristian, tenemos que partir de la base de que si bien se llaman igual beneficiario controlador para efectos de la ley PIOR, o sea, la ley de prevención del lavado de dinero, y también en nuestro código fiscal tiene ese nombre de beneficiario controlador, los objetivos son distintos porque obedecen a recomendaciones distintas de la GAFI. La parte de prevención del lavado de dinero, el objetivo es identificar aquel beneficiario controlador que pudiera estar haciendo uso de recursos de procedencia ilícita. Precisamente como lo comentábamos con anterioridad, para prevenir el financiamiento al terrorismo y la utilización de recursos de procedencia ilícita. En el caso de la legislación fiscal sobre el beneficiario final, como le llaman en las recomendaciones de GAFI, el objetivo no es ese, el objetivo es evitar la evasión y la elusión fiscal, ¿sí? Es un tema controversial para los corredores y probablemente también para los notarios, porque el tema de la ratificación de firmas o de una póliza, que son por su naturaleza son distintas. ¿Por qué son distintas? Porque cuando tú ratificas un documento, haces constar el hecho de que alguien viene a decir y tú lo identificas y ves que esa es la persona que firmó un documento porque él así lo manifiestas. Distinto a una póliza levantada ante corredor, que es un instrumento que nosotros redactamos de acuerdo a las necesidades y al planteamiento del negocio jurídico. Entonces, como bien menciona Cristian, en materia de prevención del lavado de dinero es algo que ya tenemos un camino recorrido en donde tenemos reconocido que cuando un acto solamente viene a ratificarse sus firmas ante nosotros, la unidad de inteligencia financiera es del criterio que como ese acto no se celebró ante nuestra fe, no tenemos que cumplir con las obligaciones de identificación de las personas, ¿no? Recordemos que en materia de lavado de dinero la obligación es de identificadores, ¿sí? Somos como una especie de filtro para identificar a las personas, con el fin de que si se utilizan recursos de procedencia ilícita sepamos quiénes son las personas. Acá, en materia fiscal, yo comentaba con Cristian en días pasados que yo tengo mis dudas de si aplique la misma lógica, porque si bien el acto no se celebra ante nuestra fe, finalmente el objeto de tener identificado al beneficiario controlador en materia fiscal es tener una especie de radiografía de las personas morales, los fideicomisos y las figuras jurídicas que se asemejen para que en caso de que la autoridad fiscal requiera información de ellas, nosotros como terceros podamos brindárselas, ¿de acuerdo? Entonces yo pensaría que en materia del beneficiario controlador, más bien en el tema de beneficiario controlador en materia fiscal no es tan evidente que estamos libres de esa obligación en cuanto a ratificaciones, ¿no? Porque al final del día, quien ratifica un documento ocurre ante nuestra oficina a dejar constancia que es él, ¿no? Y nosotros podemos estar en presencia, pues más que nada de puede ser de un fideicomiso o de una persona o de una
figura jurídica que se le asemeje, y yo pensaría que probablemente en materia fiscal sí tenemos que tener la precaución de cumplir con los requisitos que establece el Código Fiscal y la miscelánea. De acuerdo. Sí, este tema es muy polémico y desde luego esto que nos está comentando Rodrigo es precisamente la incertidumbre a la que se está enfrentando todo el gremio de corredores y notarios, de decir, oye, ¿cómo vengo yo ya realizando mi operación respecto de ratificaciones de firma y ahora tengo que realmente abrir un parámetro diferente? En tema de notarios, pues sabíamos que había un monto en el cual estaban exentos, por ejemplo, en ese tema ante WIF, ¿no? Y todos estos criterios que ya viene señalando. Pero ¿cuál es realmente de qué directriz tenemos que abordar este análisis? Nosotros en Prodecon lo primero que veríamos era el tema de en qué momento te vuelves sujeto obligado como tercero para realizar todas las obligaciones que te maneja la legislación en tema de deficitario controlador. Y bueno, para empezar, para los terceros maneja dos tipos, ¿no? Uno, cuando participes en la constitución, en cualquier acto jurídico que dé lugar al nacimiento o la constitución de alguna empresa o alguna figura jurídica similar, un fideicomiso, ¿no? O también cuando participes en algún acto que modifique la participación o tenencia accionaria o el capital de la propia empresa, ¿no? Entonces, realmente a partir de ahí tenemos que ver que esos son los tipos de actos que nacen o que dan nacimiento a las obligaciones de terceros, incluidos notarios y corredores. Entonces, todos los actos realmente tengo la obligación de, por una simple ratificación de firma, recabar toda la documentación. Podemos tener el criterio que dice más precavido, que nos señala el señor corredor, o habría otros criterios que a lo mejor podrían tener algunos otros terceros de decir no, solo en aquellos actos donde yo realmente intervenga en estos puntos que acabamos de señalar es donde voy a iniciar con toda esta cadena de beneficiario controlador. Los queremos invitar también, si tienen alguna duda o comentario para polemizar, que nos puedan interrumpir en cualquier momento, levanten la mano, y si tienen algún comentario también desde su expertise como corredores y notarios, pues nos lo pudieran compartir. Bienvenido. Adelante, por favor. Yo quisiera solo agregar una cosa antes de cederle la palabra a la licenciada Diana Rodríguez. Es que es muy interesante porque, por ejemplo, justo lo que comentaba Cristian, que es que nosotros los corredores, a diferencia de los notarios, siempre en materia de prevención del lavado de dinero, siempre tenemos que cumplir con las obligaciones porque no tenemos un umbral en donde si nos pasamos de un capital social en una constitución se tenga que cumplir. Entonces siempre lo hemos hecho. Por ejemplo, está muy interesante porque, como lo hemos platicado en varias juntas del gremio, cuando tú formalizas un acta de asamblea en donde hay una variación en el capital para temas, por ejemplo, de prevención del lavado de dinero, en realidad solo tienes que identificar al delegado, que es la persona que comparece ante ti. Sin embargo, en materia de beneficiario controlador fiscal, pues tenemos que identificar a los accionistas o a las personas que cumplen estas características de ser uno, ¿no? Eso a mí me hace pensar que probablemente tenemos que ver con lupa la ratificación de contratos porque pudiéramos tener una situación parecida, ¿no? Gracias. Sí, incluso temas de no solo al que acude y en este caso ya a los titulares directos e indirectos, sino también a sus cónyuges, ¿no? Si bien es cierto, la legislación mexicana solo habla del cónyuge, cuando nos vemos la guía de Gafi para la implementación de estas recomendaciones, habla de más familiares. Entonces, a lo mejor ahí nos quedamos un poco cortos. Y otro plano en el cual también podemos analizar al momento de verificar si tenemos la obligación en el acto o no, es ya desde una vista jurídica, si la intervención de este tercero es la que le da validez o consecuencia al efecto del acto, ¿no? No es lo mismo, a lo mejor un documento que para surtir sus efectos tenga que ser público o inscrito, porque antes de eso, aunque estuviera firmado por las partes, no tenía ningún efecto, a uno que pues ya con la simple firma y consenso de las partes esté surtiendo todos sus efectos y ustedes simplemente ratifican la firma. Adelante, por favor, licenciada. Muchas gracias. Sí, es bien importante lo que señalas y creo que parte de ello y es el camino que se lleva lo que está haciendo la subprocuraduría del maestro Rafael Garfias, que es precisamente una vez que analizamos y recibimos las inquietudes del colegio, pues precisamente darles una respuesta, una interpretación que no vulnere los derechos de los contribuyentes, fijar parámetros reales, concretos, donde les den certeza y después de eso emitir un análisis sistémico donde le recomendemos a la autoridad que se pronuncie, porque
ya no lo comentaba la magistrada, cuáles son los parámetros con los cuáles va a ir el SAT, con los criterios de qué operaciones sí, cuáles no, a requerirnos información, y cuando lleguen a la puerta tocándola con un tipo de requerimiento, pues oye, pues yo no lo identifico como una figura jurídica que tuviera la obligación. Ah, no, pues para criterio del SAT sí, bueno, me hubiera dicho ese criterio antes, ¿no? Es lo que se está tratando de incentivar, pero me pareció muy interesante un aspecto que está señalando, el de parálisis por análisis, ¿no? Y es la realidad, porque incluso muchos bancos, lo comentábamos, están no queriendo modificar fideicomisos o inclusive incrementando temas de riesgo y costos precisamente por este tema de ministerio controlador. No le quiero mover porque no quiero incurrir en el supuesto donde me obligue a requerir toda esta información y caer en un error. Inclusive actos que a lo mejor me imagino ustedes, corredores, han dejado de hacer o de firmar precisamente por esta inquietud. No sé si Carlos o tú, Rodrigo, nos pudieran dar algunos ejemplos de actos que se están dejando de celebrar aquí en el Estado y en el país, y que a lo mejor los contribuyentes buscan otra jurisdicción menos, pues digamos, requisitosa en este tema, ¿no? Sí, justamente en el tema de la inversión extranjera, en mi experiencia me ha tocado que muchos inversionistas extranjeros, ya sea personas físicas o personas morales, deciden suspender la constitución de sociedades mercantiles, toda vez que, uno, no se sienten seguros de que efectivamente tenemos la necesidad de requerirles toda la información que está prevista en la regla 2.8.1.22, así como la de la punto 23, pero sobre todo ya sociedades mercantiles debidamente constituidas en su jurisdicción, digas Estados Unidos, países de Latinoamérica, Europa, Asia, deciden que no quieren llevar a cabo la Constitución y buscan otra manera de poder llevar a cabo la operación dentro de nuestro país. ¿Por qué? Ya no es ni siquiera un tema de la obtención de la documentación, sino es que no la puedo conseguir. Tengo un esquema corporativo tan grande que obtener todo el tema de la cadena de titularidad o la cadena de control me resulta imposible y no me resulta negocio. Además de que tenemos unos lineamientos y políticas internas que no nos permiten proporcionar esa información porque son de nuestros accionistas o nuestros inversionistas y no lo podemos llevar a cabo. ¿Y qué dicen lo que nos dice el cliente? Dime cómo sí puedo. Es que no se puede llevar a cabo porque no podemos constituir la sociedad, porque esto me implica un riesgo para mí. Es una multa de hasta 2 millones de pesos por cada uno de los beneficiarios controladores. Entonces, pues, ¿qué es lo que sucede muchas veces? El cliente dice, bueno, muchas gracias, me voy con quien sí. No sabemos quién sea, no sabemos si sea corredor, no sabemos si sea notario, no sabemos si sea de otro tema, de una operación que se lleva a cabo en otro país y luego vengan como una sociedad extranjera que quiere llevar a cabo la celebración de actos de comercio en México, pero la operación se cae. Esto, sinceramente, en el tema de inversión extranjera directa, pues es fuerte, pero además creo que también lleva al no cumplimiento de la ley. Porque la intención de la ley es efectivamente poder llevar a cabo la identificación del beneficiario controlador y no la suspensión de actividades en el país. El tema de tener una regulación no tan clara, pues nos lleva a que los terceros, dígase fedatarios, corredores públicos y personas que intervienen en la formación o celebración de actos que llevan la Constitución, pues nos paralizamos. Y es importante, yo creo, que primero determinar cuáles son las obligaciones de cada uno. Porque el tema de definir la figura jurídica semejante es un tema de punto y aparte que tiene su trascendencia, pero también conocer cuáles son efectivamente nuestras obligaciones como fedatarios. Porque del 32B tercer párrafo nos queda muy claro que nuestra intervención es, en un caso, la constitución de personas morales,
o en otro caso la constitución de fideicomisos, y ya tenemos el tema de la figura jurídica. Pero si nos vamos a la regla, por no recitarla otra vez, la punto 23, fracción quinta, pues ahí nos señala que qué pasa en el caso de modificaciones al capital social, dígase variable o fijo. Pues ahí tenemos que identificar, mantener la información soporte de esta operación, dígase los contratos, y en todo caso si se llevó a cabo un pago, pues el pago. La pregunta radica en si efectivamente el tema de identificar, o sea, el tema de una modificación del capital social conlleva la identificación de todos los beneficiarios controladores por esta modificación, y en su caso, ¿qué debemos de entender por también modificación en el capital? Modificación en el capital social, unos pudieran decir toda la modificación en la estructura accionaria, postura en la que yo personalmente no me siento conforme, porque la modificación implica un aumento o una disminución. Entonces, teniendo una transmisión de acciones, dígase onerosa o gratuita, en realidad no debería de actualizarse ese supuesto. Si la intención de la autoridad administrativa SAT fue que una transmisión de acciones conllevara esta obligación, debió haberlo establecido con una modificación en la estructura accionaria y o modificación en el capital social. Y si ya consideramos que efectivamente esto detona la obligación, entonces, ¿cuál es la obligación? ¿Mantener solamente la información soporte o mantener la identificación de todos los beneficiarios controlados en este supuesto? Yo personalmente considero que al no preverse en el 32B tercer párrafo y el 32B quinquies buscar que la información actualizada es una obligación solamente de las personas morales, de los fideicomitentes fiduciarios y fideicomisarios, de las personas que celebran cualquier otra figura jurídica, nuestra obligación como fedatarios solamente debería ser la información, mantener la información soporte. ¿Qué es lo más importante? Pues que efectivamente tengamos un criterio de autoridad en el sentido de si existe una modificación, tienes que atender a toda la identificación de la obtención de la información y conservación de la documentación del beneficiario. Hasta entonces, pues yo creo que todavía no tenemos, ya será a criterio de cada uno de nosotros cómo mantenemos y cumplimos con esta obligación, pero el punto está en transmisiones de acciones o de partes sociales actualizan la obligación, y en su caso, ¿qué tanto tenemos que cumplir con esta? Gracias. Quisiera aprovechar en este momento para hacer un comentario sobre la participación de la licenciada Diana Rodríguez. Muchas gracias por la frase parálisis por análisis, me agradó mucho. Creo que tenemos que ir en sentido contrario. Ese análisis nos tiene que llevar a realizar otras acciones adicionales. Algo que usted comentó, que el SAT iba a tener la obligación de darnos criterios o de proporcionarnos cierta línea, es parcial. Algo que sucede en el Código Fiscal es que en primera se establece que el SAT no va a emitir consultas, no va a resolver peticiones por parte de los contribuyentes para atender este tema. Y la otra es que todo el análisis, la interpretación, nos tendremos que ir a las reglas internacionales. Las recomendaciones que ha emitido el Foro Mundial son las que van a tener la base para poder generar nuestra actuación. Entonces, esos son temas muy, muy importantes que considerar. Respecto de la Constitución en México, que hace un momento comentaba Carlos, en muchos foros se ha comentado esto de la problemática cuando se llevan operaciones con otros países. Y también hace un momento se comentaba que México era uno de los países más atrasados en este tema. Pero ¿qué es lo que está sucediendo entonces en esos otros países de donde provienen esos extranjeros respecto a esta obligación fiscal? Bueno, para ellos ya quizás no sea una obligación fiscal. A lo que me refiero es que también en otros países tienen este tipo de obligaciones. ¿Y qué sucede? Entonces, si México se los pide, pues sí es una obligación que no se puede cumplir, pero si en su país de donde son residentes sí se los establecen y sí tienen que cumplirla, entonces ¿por qué no la están aceptando aquí en México? Ha sido uno de los temas
que más nos hemos cuestionado respecto de este tipo de problemáticas. Si ya les establecieron esta obligación en su país de origen, debería también aceptarlo que México les solicite la misma información. Recordemos que es una obligación, no que haya implementado México y que hubiera salido de una idea que tuvo el SAT. Es una recomendación a nivel internacional en que son más de 183 países que le están aplicando. Y la mayoría de esos países ya tienen un gran avance respecto de ese tema. Lo que sí estábamos buscando, y en algún momento es parte de lo que estamos valorando en el análisis, esas obligaciones que se establecen a nivel internacional son muy diferentes a las que se están estableciendo en México. Uno de los ejemplos es, algunos países piden 4, 5, 6 requisitos exclusivamente: nombre, número de identificación, participación en el bien, nada más. En México traemos alrededor de 17 datos que tenemos que recabar. En algunos supuestos, cuando está involucrado el notario, otros 7 adicionales. ¿Y qué es lo que sucede? Pues ya esa información es completamente diferente. Lo que estamos buscando es que si esa obligación que tiene el extranjero ya está establecida a nivel internacional, pues sea con la que llegue a México y que se pueda integrar a la información que se está solicitando para identificar al beneficiario controlador. Otro comentario, aprovechando sobre el tema de la modificación de capitales, es muy cierto que ha generado mucha polémica en este tema. Nosotros hemos valorado esta situación creyendo que es una reforma que quedó prácticamente, si no es que a la mitad, a 2/4 de lo que tendría que ser. Si observamos todos los antecedentes internacionales, prácticamente la mayoría de los países tiene un registro único de beneficiarios controladores, en donde cada sujeto obligado o sujeto tercero que interviene en la operación sube la información y van registrando en su sistema la información de cada una de las operaciones, en donde tiene que registrar toda la información del beneficiario controlador. ¿Qué es lo que sucede? Cuando tenemos una operación adicional, quizás a una ya original, tenemos por ejemplo la constitución de una sociedad y después viene la modificación de su capital, pues prácticamente nada más estaría actualizando en una base de datos única donde ya existe toda la información previa capturada. En México no llegamos a eso. El poder tener un registro único implica que todos los registros públicos tengan que estar en esa base de información. Si ustedes verifican cómo se estructuró la norma, prácticamente hay 3 elementos de donde la autoridad fiscal va a estar obteniendo la información: el sujeto directo, el que está involucrado en la operación, el que está interviniendo, los terceros que están participando y todas las instituciones que van a estar apoyando a la autoridad fiscal para recuperar la información. Registros públicos, Comisión Nacional Bancaria, bueno, hasta CONSAR va a estar involucrado en aportar información para integrar todos esos datos que en algún momento un gobierno exterior le va a solicitar a México para obtener la información de qué tipo de bienes o cómo se está generando esa riqueza en México. Entonces sí son muchos temas por ahí que aún tenemos pendientes, que necesitamos definición, pero que efectivamente esta reforma es el inicio de todo un proceso que debería estar continuando en México. Sí, desde luego, bien interesante todo lo que señala, maestro, porque analizando el tema de las guías de implementación, precisamente es una de las recomendaciones que realizan. Oye, que la información que tengan que requerir a estos sujetos sea estandarizada.
y que incluso se propone un cuestionario simple con el que incluso ya lleguen los extranjeros al país y simplemente se integre a su expediente. Como vemos ya después cuando vemos las reglas de miscelánea fiscal, pues vienen todos estos números de requisitos, y al no darnos la certeza de incluso en qué términos tenemos que requerir la documentación, pues incluso da lugar a algunas dudas que nos han comentado de si tengo que pedir copias certificadas, apostilladas, cuál es la identificación oficial, cuál es el documento idóneo para que me compruebe su nacionalidad, si con la identificación es suficiente, o le voy a tener que pedir una especie de acta de nacimiento o constancia del registro civil de su país, ¿no? Eso es bien importante. Entonces, sí, el siguiente paso, como bien lo señala y lo aclara el maestro Rafa, es llegar a ese punto donde sea simplemente un cuestionario estandarizado, donde haya algún tipo de documentación o guía de qué tipo de documentación en el país es la idónea para poder aclarar cada uno de los puntos. Y segundo, también lo que señalaba el maestro Rafa, que es bien interesante, cómo ahorita se está recargando el cumplimiento de esta obligación precisamente en terceros, ¿no? Requerir información, lo que nos comentaba la magistrada de estas sanciones tan importantes, de las facultades de comprobación que tiene la autoridad, lo cual se podría simplificar con este registro general. Pues ya lo comentaba simplemente el maestro Rafa, con SAR, ¿no? Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, Comisión Nacional Bancaria y de Valores, todos los registros públicos del país, todas las obligaciones que les estás cargando, todos los notarios y corredores del país, todas las obligaciones que le estás cargando. Y además, dentro de la propia autoridad vas a tener que generar un área que pueda auditar y requerir la información a esos terceros cuando algún país extranjero o cuando tú mismo dentro de tus facultades quieras verificar si se dio cumplimiento o si contamos o no con la información del beneficiario controlador. Cuando simplemente todas estas obligaciones que ya nos comentaba Carlos, incluso de mantener la documentación en tus archivos o en tu propia contabilidad, se podría eliminar con digamos, con un registro central público donde subas la información, y la única conducta que se tendría que auditar o regular o sancionar sería el de no dar cumplimiento, de precisamente subir esa información al registro. Pero como bien lo señalaba el maestro Rafa, pues es un camino que todavía está por recorrerse. Y antes de entrar al tema de los fideicomisos, que creo que es algo que también es otro paréntesis súper importante dentro de este tema de beneficiario controlador, porque dentro de estructuras pues tenemos ya todos los criterios de identificación que están dentro de los mismos artículos de código y de la miscelánea, ¿no? De si son titulares, si ejercen el control, si no puedes identificar a ninguno o quién goza finalmente en última instancia del beneficio, pues ya te vas con consejos de administración, directores, etcétera, ¿no? Pero en temas de fideicomisos establece que todos de entrada son sujetos de obligaciones, desde la fiduciaria, fideicomitente, fideicomisario y cualquier otro tercero que intervenga en la administración de esos bienes. Ya entraremos ahorita como último punto en el panel, pero antes por esta mesa teníamos nos estaban solicitando una participación desde ese rato. Adelante, por favor. Sí, comisarios del fisco. En mi intervención, como 40 años ya en esta materia, en lugar de que la economía se libere, cada vez es constante el incremento de obligaciones para aquellos tipos de funcionarios o de profesionistas, como es el caso de los fedatarios. Beneficiario controlador ha llevado a la elaboración de un libro de 190 páginas para una explicación de qué es lo que se debe de entender por beneficiario controlador. El artículo 31 constitucional, fracción cuarta, y el 36, que señala las obligaciones de los mexicanos de contribuir y las obligaciones de los mexicanos de registrarse en los registros catastrales del municipio, señalando sus ocupaciones y todo. El contribuir con equidad no nada más en cuestión de impuestos, sino en cuestión de obligaciones. Creo que hemos perdido la dimensión y nos hemos acoplado a querer cumplir con disposiciones totalmente fascistas, en las que en lugar de pedirle a cada quien cumpla con su obligación, estamos anudando, articulando todo un cuerpo de delatores, en su caso, por temor a que el fisco nos multe y nos sancione, podamos perder la libertad. Entonces ustedes, como funcionarios públicos, los que están aquí, que trabajan para el fisco, pues a lo mejor están del otro lado, pero uno, como fedatario público,
en el que constantemente le tienes que estar preguntando a la gente qué hace, de qué vive, qué come, su RFC, su CURP, todos sus datos. Ahora con estas nuevas obligaciones, buscando el beneficiario controlador, cuando el gobierno tiene todos los datos poblacionales, tiene todos los institutos y todos los organismos y todos los sistemas para poder encontrar a cualquier persona que debe responder por sí mismo de sus obligaciones ciudadanas. Me parece increíble que estemos permitiendo como país este tipo de normas, este tipo de sistemas. Va contra toda mejora regulatoria, va contra la economía, va contra la libertad. Creo que no es que es motivo de un amparo, ampárese o vaya al Poder Legislativo. Nos daría dar pena estar hablando de un tema como este, cuando al fisco tiene todos los instrumentos, RFC, CURP, credencial de elector, control migratorio, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística. No nada más va a detener la economía, porque apenas está empezando. Apenas está empezando este tema de beneficiario controlador. Vamos a socializar el tema, empiecen a preguntarle a la gente. No sé cómo van a venir en los años subsecuentes, cómo se va a paralizar la economía, cómo vamos todos a estar paralizados, no por el análisis, sino por las consecuencias que esto implica para aquellos que debemos de trabajar en este tema. Creo que como Procuraduría de la Defensa del Contribuyente es importante, no nada más que contribuyan a hacer una reglamentación y un libro de cómo cumplir con una obligación injusta, sino cómo agilizar para que esto no funcione en contra de la economía y en contra de los ciudadanos que pagan o están pagando por una minoría de corruptos o de delincuentes queriendo seguir una línea para poder encontrar en dónde quedó la bolita. Creo que esta circunstancia que expreso en esta forma, en este tema, se amerita porque se va a detener la economía de este país, porque se va a querer sancionar a todos por culpa, repito, de un pequeño grupo de delincuentes evasores fiscales que ya saben quiénes son, en dónde están, en dónde actúan y a dónde llevan sus fondos. Creo que como Procuraduría de la Defensa del Contribuyente sería importante no hablar, insisto, de cómo reglamentar la obligación, sino cómo permitir que nuestra economía y nuestros ciudadanos puedan libremente producir y hacer que esta nación crezca y florezca en beneficio de todos. Es lo que quería yo decir. Gracias. Muchísimas gracias, señor notario, por los comentarios. Desde luego que compartimos en algunos puntos las expresiones que ha señalado, en otros de manera muy respetuosa podemos disentir, pero digo, creo que es la necesidad del foro precisamente y de este tipo de eventos, el que podamos escuchar desde luego las inquietudes que tienen el gremio de notarios y de corredores, para desde luego después, dentro de las facultades y de las atribuciones que nos permite nuestra ley orgánica, pues poder actuar en consecuencia, como ya lo ha señalado el maestro Rafa, desde el tema de consultas directas al Servicio de Administración Tributaria, desde la respuesta de consultas que nosotros podamos hacer con los contribuyentes, y segundo, con temas de análisis e incluso recomendaciones sistémicas, que son las atribuciones que se nos permiten, e incluso con las propuestas de algunas reformas a la normatividad a través de la Comisión de Hacienda del Senado. Desde luego que tomamos de manera muy puntual los comentarios que nos realiza. Es muy importante escuchar al gremio y las problemáticas, ya nos lo comentaba también Rodrigo y Carlos y la señora presidenta también, pues de las problemáticas que están viviendo, ¿no? Y de cómo identificar estos temas, cómo dar cumplimiento precisamente a un tema de regulaciones que a lo mejor no está muy clara o que podría ser mucho más simplificada en aras de la mejora regulatoria, como ya lo señalaba el maestro Rafa, con el tema a lo mejor de un registro público directo y no en tema de generar todo un ámbito de obligaciones a terceros, desde las instituciones financieras y los fedatarios públicos. Desde luego que muy valiosos sus comentarios. No sé si el panel quiere hacer alguna reflexión al respecto, o adelante, por favor, magistrado. Bueno, así se escucha.
Como comentaba ahorita el licenciado Cristian, en muchas de las opiniones que usted nos acaba de compartir en este momento, creo que la gran mayoría de nosotros como mexicanos estamos de acuerdo de que hay ciertas circunstancias que son, en dado caso, excesivas, que salen del orden constitucional básico que todos los mexicanos tenemos en materia de cumplimiento y de obligaciones. En lo personal y dado de la institución dentro de la cual yo me desempeño, creo que para no solo esta figura, sino cualquier otra que se vaya creando y se vaya incorporando al orden jurídico mexicano, específicamente en materia contributiva, pues el equilibrio lo van a venir a dar de primera instancia porque estos ordenamientos se encuentran vigentes, aplicables, y creo que este tipo de foros quizá no tanto son con la idea de dar una serie de lineamientos de cómo se va a aplicar, sino de discutir efectivamente hasta qué punto hay elementos para hacerlo cuando ya tenemos la obligación por lo pronto vigente. Como retomando el punto en cuanto al equilibrio que se le puede dar a esta y otras figuras, pues estamos los tribunales, está la vía jurisdiccional, en su momento llegar al tema de constitucionalidad y en este momento, dados los tiempos transcurridos, bueno, estaríamos en espera de la aplicación de los primeros actos de comprobación y de ahí, con toda la razón, lo entiendo perfectamente, verificar también lo que comentaba la licenciada Diana, hasta qué punto verdaderamente estamos ante una figura que carece de un sustento válido para su aplicación y que es un concepto tan amplio que no permite realmente tener un sustento de legalidad. Entonces, en lo personal creo que sí es importante, aunque entiendo que lo menos que queremos es llegar a una instancia judicial para poder definir hasta dónde estoy obligado y por qué soy sujeto de estos lineamientos que pues en su gran mayoría nos están dando una serie de requisitos verdaderamente complicados, como lo comentaban también hace un ratito, de entrada de cumplirlos. Ya los plazos, los procedimientos, lo que además de la figura aparente que están tratando de proteger, pudieran desprenderse de este tipo de figuras, un control todavía más severo para los contribuyentes internamente en nuestro país. Bueno, lo vamos a dar a través, en este momento ya, dado que, insisto, esto ya se encuentra vigente y en su momento será aplicado a los contribuyentes, pues a través de los órganos jurisdiccionales e, insisto, ejercer las acciones constitucionales que en su momento muy seguramente van a tener que empezar a salir a la luz y eso pudiera en su momento frenar la aplicación de estas figuras y eventualmente modificar e incluso eliminarlas de los ordenamientos. Sí, gracias. Gracias. Gracias, licenciado Norberto. Yo nada más quisiera hacer un señalamiento. Coincidimos completamente. Creemos que en la medida que se vaya simplificando una obligación fiscal, estamos en menor posibilidad de que los contribuyentes incurran en un incumplimiento. Actualmente es lo que tenemos y lo que el área que está a mi cargo en la Procuraduría pues tiene como principio es otorgarle seguridad jurídica a los contribuyentes. Mi margen sobre donde yo tengo que actuar es precisamente aclarar la situación en la cual se encuentra un contribuyente y respecto de esa obligación que ya está establecida. Y el granito de arena que podamos aportar para ello pues es precisamente con ese fin de poder generar que esta nueva obligación que comentaba es a nivel internacional pues vaya siendo factible, vaya siendo viable y que no afecte a los derechos de los contribuyentes. Gracias. Pues, bueno, creo que podemos pasar al siguiente punto que les comentaba. Después de hablar de este tema de simplificación administrativa y lo que pudiera venir en alguna reforma posterior, viendo los parámetros a nivel internacional. También hay otro punto de esta figura que se vuelve muy compleja, que es el tema de los fideicomisos, que prácticamente lo toman como apartado
A y B, el B, digamos, el del fideicomiso, ¿no? Todos los fideicomisos en realidad tienen la obligación de dar cumplimiento a este tema de financiero controlador, partiendo de que en un fideicomiso de entrada todos quienes participan son sujetos. Ya no hay que buscarle tanto quién es, sino más bien poner atención en el tipo de información que voy a requerir y que realmente cumpla con los estándares que está estableciendo la normatividad. Pero todos los tipos, tenemos varios tipos de fideicomisos, ¿no? Desde luego el que reconoce la ley de impuesto sobre la renta, como son los empresariales, pero también tenemos fideicomisos de administración, por ejemplo, y hay algunos que no tienen ni siquiera la obligación de llevar contabilidad. Entonces, ¿realmente tienen la obligación o no de cumplir con este tema de fiduciario controlador? No sé, magistrada, si nos pudiera también ayudar con alguna reflexión sobre este punto de todos los fideicomisos de entrada, los debemos de entender que tienen la obligación de guardar esta información dentro de su contabilidad, o todos deben presentar esta información o no. Sí, Cristian, efectivamente, como lo estás comentando en ese momento, la figura del fideicomiso de entrada, ya todos los sujetos quedan plenamente identificados como parte de la figura de beneficiario controlador, el fideicomitente, la fiduciaria, el fideicomisario. Sin embargo, en la figura o en el análisis general de la estructura de los fideicomisos, tenemos, como lo comentas también ahorita, el ejemplo del fideicomiso de administración, que es aquel que en ciertos puntos no coincide con el resto de las figuras, ya que no tiene que cumplir con una serie de obligaciones tributarias como los demás fideicomisos, como el empresarial, el de garantía, etcétera. Bueno, en esta figura que ahora estamos analizando en el foro, se presenta la situación de que aunque este fideicomiso empresarial no tiene la obligación de estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes, consecuentemente la presentación de declaraciones, avisos, el llevar la contabilidad electrónica, etcétera, para efectos del control de esta información de beneficiarios controladores y todos los datos relativos a estos mismos, sí se le incluye dentro de la figura, y entonces llegamos al punto en que, independientemente de que seas o no contribuyente para la figura general aplicable a todos los demás fideicomisos, respecto de este dato informativo y la obligación de conservarla y en su momento proporcionarla, también se le da a estos fideicomisos que se saldrían por regla general de la estructura contributiva de otros similares. Sí, qué interesante. Maestro Rafa, yo recuerdo que en algún momento platicábamos fuera de cámaras de un caso práctico que vimos en la Procuraduría hace algunos años y que llené inmerso precisamente un tema de fideicomisos de administración relacionado con un tema de dividendos, y si lo tiene a la mano me parecería como muy gráfico para poder explicar lo que acaba de señalar la magistrada, de por qué, aun y cuando se trata de un fideicomiso de administración que propiamente la ley no le señala la obligación de llevar contabilidad, ¿por qué para efectos de lo que se está tutelando a través de la figura del beneficiario controlador sí le da esa obligación, o por qué surge esa necesidad? Gracias. De hecho, fue parte de los planteamientos que el colegio nos hizo precisamente respecto de que si esta obligación era aplicable exclusivamente para los fideicomisos empresariales, entendiendo estos como aquellos que realizan una actividad y están obteniendo ingresos y por lo tanto se generan obligaciones fiscales. Tienen que presentar pagos provisionales, declaración anual, pagar el impuesto sobre la renta correspondiente, y en efecto, en impuestos sobre la renta, en la ley del IVA, pues están como sujetos que tienen obligaciones a su cargo. Pero los fideicomisos de administración ni siquiera están contemplados en la ley del impuesto sobre la renta. Pero lo que vimos es que en el Código Fiscal, el artículo 14, que habla respecto de las operaciones en las cuales existe enajenación de bienes, pues también están contemplados. Cuando un fideicomiso de administración se crea, la fiduciaria asume la titularidad de los bienes, asume la propiedad que hace un momento les comentaba respecto de las figuras jurídicas involucradas. Los propietarios de todos los bienes fideicomitidos ahora es la fiduciaria, no hay más, ya es el titular de ellos. Que se genera una propiedad que no es absoluta, que el fideicomitente tiene la posibilidad de establecer ciertos derechos, es otro tema.
Y para efectos fiscales, pues lo único que hace la ley es, si te otorgas el derecho de readquirir, bueno, hasta que cedas a otra persona ese derecho, hay enajenación. Si no, no hay enajenación. Es lo que nos establece el Código Fiscal, y esto es para efectos del Código Fiscal, y recordemos que la obligación ahora también se estableció en el Código Fiscal. Entonces, efectivamente, como lo menciona la magistrada, aquí dijo todos los fideicomisos, no los distinguió, y es una obligación para todos los fideicomisos. Y efectivamente, cuando analizamos este tema, ahora, Presidenta, le puedo confirmar, son todos los fideicomisos, no solo los empresariales, pero un tema que vimos hace prácticamente 4 años sobre una operación que estaba realizando un contribuyente nos dio mucha luz sobre este tema, y les voy a platicar cómo se llevó a cabo la operación. Se trataba de un tema familiar prácticamente, en el cual el papá tenía unas empresas las cuales estaban generando muchas utilidades, y ustedes saben que si hay utilidades, pues también hay dividendos. Se distribuyen los dividendos, y estos, pues al ser el papá el accionista, le correspondían a él. En algunos foros me han dicho, oye, es que esa es una planeación que estamos vendiendo, pero a mí lo que me interesa es el tema práctico, no es el tema de la planeación o la venta del esquema, que incluso les puedo comentar, para efectos fiscales no está generando ningún efecto. Pero bueno, el tema es que este papá quería distribuir los dividendos a sus hijos, y los hijos también tenían empresas que estaban realizando la actividad, una actividad de X, actividades empresariales. Y para llegar esos dividendos a otra persona moral, tenemos una norma en impuestos sobre la renta que establece que se considera que pasan prácticamente esos dividendos sin pagar impuestos sobre la renta. Se considera que ya el impuesto corporativo lo pagó la empresa que generó el dividendo. Entonces, ese dinero ya no llega con impuestos sobre la renta para otra persona moral. Cuando llega a una persona física, efectivamente tiene todavía que pagar su impuesto por dividendos, tiene que determinar todavía impuestos sobre la renta. Entonces, vio este esquema, vio esta característica y dijo, voy a crear un fideicomiso para que ese fideicomiso, que ahora va a ser el titular de las acciones, distribuya el dividendo a las sociedades de mis hijos, y le voy a dar la indicación que ese derecho a recibir esos dividendos van a ser para las personas morales, para las empresas que tienen mis hijos, intentando que esa figura quedara prácticamente libre de impuestos sobre la renta. Pero ese fideicomiso que está creando no es un fideicomiso que realice actividades empresariales, es un fideicomiso de administración, y en consecuencia pues no tiene ninguna obligación fiscal, no se genera ningún efecto fiscal, no tiene obligación, por ejemplo, de llevar contabilidad. ¿Qué es lo que sucede? El papá se queda con el derecho de voto en las empresas. Es decir, si se dan cuenta lo que les comentaba del esquema de la figura jurídica, ahí ya la propiedad se desmembró en los derechos que puede generar esa titularidad. Por un lado, el papá se queda con el derecho de voto, por otro lado, las empresas de sus hijos se quedan con el derecho económico, con el beneficio. ¿Y qué está sucediendo en este tipo de operación? Uno, el papá ya no queda como propietario, pero tiene un derecho de voto. En ese momento se convierte en beneficiario controlador. Ya está oculto dentro de esta operación, porque les preguntaría, ¿quién es el titular de las acciones? La fiduciaria. Pero él tiene un derecho que está asumiendo, y que es el derecho de voto. Y ese derecho, si lo vemos en los esquemas de identificación del beneficiario controlador, se llama la cadena de control. Él tiene el control real sobre las empresas porque es el que puede decidir en la junta del consejo de administración. Ahí está claramente identificado la característica del control. Vamos a ver el tema de los recursos, el beneficio económico. Ese pasa de las empresas pagadoras de dividendos al fideicomiso, y el fideicomiso tiene la indicación de distribuirlo a las empresas de sus hijos.
¿Quién es el beneficiario? Las empresas de los hijos, que al final también van a llegar a las personas físicas que van a ser los hijos de esta persona. ¿Qué sucede? Tenemos ahí beneficiarios económicos. Entonces también se convierten en beneficiarios controladores para efectos de esta nueva obligación. Y como ven, la figura jurídica que se utiliza para llevar a cabo la operación es el fideicomiso. Este supuesto cae exactamente en lo que la norma intenta hacer, identificar que existe un papá que está obteniendo el beneficio de control y un hijo que tiene la característica de la titularidad, entra en el supuesto de la cadena de titularidad, que es el que tiene la acción al ser dueño, accionista de esas empresas y que también está recibiendo el beneficio económico. Y toda esta operación se lleva a cabo con un fideicomiso de administración que no tiene obligación de inscribirse ante el RFC, que no tiene o no figuraba para efectos fiscales, pero que sí tiene ahora una nueva obligación fiscal. ¿Y cuál es? La de identificar y recabar toda la información del papá, toda la información de los hijos, para poderla en su momento distribuir entregársela, mejor dicho, al SAT en el momento que sea requerida. ¿Quieres que comente de una vez? No, pues creo que es muy claro este ejemplo porque nos permite ver y diferenciarlo de la cadena de control, de la cadena de titularidad, nos permite identificar lo que nos señalaba la magistrada, que con independencia del tipo de fideicomiso y que si bien es cierto, no es un empresarial que esté reconocido por impuesto sobre la renta, pues sí está constreñido precisamente por lo que se está tratando de tutelar con la figura del beneficiario controlador a dar cumplimiento con para recabar esta información y conservarla. No sé si el panel tenga algún comentario respecto de este tema. Adelante, por favor, Carlos. Sí, muchísimas gracias por el ejemplo. La verdad es que es sumamente ejemplificativo, pero uno de los posibles conflictos que nos pudiera llevar a este ejemplo es hasta dónde tenemos que llegar para la identificación del beneficiario controlador. Porque efectivamente nos comenta que tenemos el beneficiario, pudiéramos decir, económico y un beneficiario de la cadena de control. Pero si nos atendemos a la regla 2.8.1.20, nos prevé que los criterios de aplicación de la norma son primero la fracción primera y en caso de que no se pueda identificar un beneficiario económico, tenemos que proceder a la fracción segunda. Entonces, efectivamente el papá está siendo beneficiario controlador porque él tiene el control de la sociedad, pero sí tenemos un beneficiario económico de la fracción primera. ¿Tenemos o no tenemos que seguir hasta la fracción segunda, ya sea los incisos A, B o C, o con solo haber identificado al beneficiario económico de la fracción primera será suficiente? Entonces, ahí pudiéramos decir que inclusive la regla pues nos puso un alto para efectivamente determinar cuál era el último beneficiario controlador, que hubiera sido el que tiene efectivamente la cadena de control. Sí, de hecho, parte del problema que tenemos con esa regla es que está haciendo referencia a los sujetos directos, no al tercero que interviene en la operación. Sujeto directo me estoy refiriendo al fideicomitente, a la fiduciaria y a los beneficiarios. ¿Qué es lo que estamos buscando? Que también es un tema que estamos intentando que la autoridad nos dé la pauta para poderlo abrir a los terceros involucrados. Pero algo que hemos también contemplado es que esa característica de esa regla es parte de una recomendación que a nivel internacional se emitió. La aplicación de la identificación tiene que ser sucesiva. Iniciamos con cadena de titularidad, llegamos a la de control y si no encontramos a ninguna persona física, entonces nos vamos al consejo de administración o al administrador. Y va en esa secuencia. Así lo contempla la recomendación internacional. ¿Qué es lo que sucede? Si para la interpretación de todas las normas, como lo comentaba hace un momento, vamos a tenernos que ir a lo que se ha emitido a nivel internacional,
pues entonces también debería de ser aplicable a los terceros involucrados que tienen que hacer ese procedimiento de identificación. Entonces, ese es un punto que estamos por ahí buscando, que sí el SAT también lo reconozca y que sea precisamente por la interpretación de las reglas a nivel internacional. Sí, además otro punto es señalar que esta cadena o este procedimiento secuenciales es para identificar, ¿no? Y hablábamos que en temas de fideicomisos pues ya no hay que tanto centrarnos en identificar, sino ahí ya la propia ley te dice son todos. Entonces ya estas reglas las voy a aplicar en temas de fideicomiso, pues en realidad lo veo muy complicado porque pues, si ya todos son, simplemente tienes que identificar hasta qué tipo de documentación le vas a requerir dependiendo si es parte de la cadena de titularidad o es parte de la cadena de control, ¿no? Pero pues sí, es muy interesante todos estos comentarios que nos están haciendo, también por cuestiones de tiempo y respeto a los que están aquí, pues me gustaría como última parte pues, ceder la palabra a cada uno de los panelistas para que nos pudieran señalar algún tipo de reflexión sobre este tema, una reflexión final, o en su caso también si consideran que hay algún tema importante, relevante que no tocamos, también adelante por favor, empezando por favor con la señora presidenta del Colegio Nacional de Correduría Pública Mexicana. Adelante por favor, Lupita. Sí, bueno, muchas gracias. Creo que ha sido muy valioso escuchar las posturas, escuchar diversas visiones. A lo mejor nosotros como fedatarios tenemos una inclinación a tratar de ver cómo debieran interpretarse algunas disposiciones. Yo creo que el trabajo que hoy nos presentaron es por demás valioso porque el análisis fue concienzudo, fue más allá de lo que a lo mejor muchos lo hicimos. Yo me quedo con el punto de la magistrada. Las obligaciones están vigentes, hay que cumplirlas. Es decir, en cualquier momento podríamos ser objeto de un requerimiento de información, de que la autoridad fiscal ejerza sus facultades de comprobación y eventualmente la aplicación de alguna multa y vernos involucrados, inmersos en todo esto. Entonces, bueno, yo creo que el camino que se está recorriendo apenas empieza. Tenemos que estar muy atentos, tenemos que tomar medidas internas hacia el interior de nuestros gremios para el cumplimiento de la obligación en tanto se emiten criterios, en cuanto se van normando todas estas caminos para el objetivo final que tiene la autoridad, identificar a los que quieren malusar dinero o malusar figuras o malusar a los actores que participan en la economía. Mientras tanto, pues hay que cumplirlo y bueno, este trabajo resulta valioso para ese fin. Yo me quedo con el compromiso de la Procuraduría de Prodecon de estar pendiente en esos momentos en los que haya requerimientos, en los que haya el ejercicio de facultades de comprobación, que estarán siempre a disposición de las solicitudes de apoyo de los contribuyentes. Y bueno, agradezco por este evento. Les recomiendo leer completo el libro, trae mucha información histórica, de análisis que nos puede servir y cambiar la visión. Yo creo que hoy los ejemplos que nos han transmitido los funcionarios nos han a lo mejor abierto los ojos y hecho ver de diferente manera cómo interpretar o cómo la forma de cumplir con las obligaciones que hoy tenemos. Maestro, muchas gracias. Agradezco a través suyo también al maestro Luis Armando Plasencia. Esperamos vernos en la Convención de Corredores Públicos. Muchísimas gracias por el evento, por la coordinación. Cristian, muchísimas gracias, un gusto, la verdad. Y gracias a todos los que están participando, les agradecemos su presencia, sus valiosos comentarios. Diana, Norberto, a todos los asistentes, muchísimas gracias. Muchas gracias. Yo me quedo con la reflexión de, primero, esta obra es un parteaguas para empezar el análisis. Tenemos 8 meses de la entrada en vigor apenas de estos 3 artículos y sus 4 reglas misceláneas. Entonces, nos va a servir para comenzar un primer análisis, una discusión que es como la que se está generando el día de hoy, y esperemos que el día de mañana
ya no sea solamente una obra por parte de Prodecon, sino ya sea de instituciones académicas o de particulares, que ya lo analicen en un tema ya sea de constitucionalidad, de una mejora regulatoria, y que la finalidad sea mejorar, fomentar el tema de la economía y a su vez cumplir con nuestros compromisos internacionales. Entonces, por parte del Colegio de Corredores Públicos, les agradezco mucho la invitación, esta obra, y estamos a sus órdenes. Gracias, Cristian. Gracias a todos por haber participado en este foro. Yo invito a todos que nos quedemos con la reflexión de que, si bien este es un tema ríspido, tenemos que de alguna forma tomar el toro por los cuernos. Tenemos que empezar a analizar la figura para después poder generar propuestas que mejoren, y por un lado que mejoren nuestra legislación mexicana y nos permitan cumplir con nuestros compromisos internacionales, pero precisamente como mencionó el licenciado Norberto y como yo también a veces pienso, cumplir con dichos compromisos sin afectar el desarrollo de la economía, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo que debe de existir figuras como esta para luchar en contra del lavado de dinero y de la evasión fiscal. Sin embargo, creo que tenemos que empezar a analizar esta figura para poder empezar a generar propuestas de mejora regulatoria que se traduzcan en una mejor legislación mexicana, en unas mejores prácticas mexicanas que además cumplan con los estándares internacionales. Entonces, yo, como lo han dicho mis compañeros, los invito a leer el libro, es súper ilustrativo. Nos abre la mente sobre cuál es la figura y nos permite empezar a imaginar cómo podría ser mejor. Y creo que si lo vemos de esa forma podemos a lo mejor adecuarla a nuestra realidad nacional y de los negocios que pasan en nuestro país. Gracias a todos por estar aquí. Nos lo vamos pasando. Bueno, no quiero enfadarlos, yo estoy totalmente de acuerdo con cada una de las posturas finales que mis compañeros de aquí de la mesa han manifestado. Finalmente, yo creo que lo que yo quisiera nada más comentarles es que el libro que nos está proponiendo Prodecon con este tema nos da la pauta para que podamos conocer la figura que en este momento, como lo comentaba hace un ratito, ya existe, se encuentra vigente, hay que conocerla, y pues finalmente la información es poder. Conocer las aristas que en este momento tiene, y estoy muy segura que se irán generando posteriormente foros, tomando en cuenta mi actividad en lo profesional, foros en materia de legalidad de estos actos, y muy seguramente muchas de esas vertientes, esas lagunas, esos puntos que están hasta ahorita realmente sujetos a interpretación, no solo de las autoridades, incluso de los propios contribuyentes, hasta dónde me encuentro o no yo obligado a la figura, darán aún más luz para poder conocer ampliamente el tema. Muy agradecida de su presencia el día de hoy y pues que tengan un excelente día. Gracias. Gracias. Yo nada más les quiero invitar a que se acerquen a Prodecon. Estamos al alcance de un correo electrónico y la verdad es que toda esa información que nos comparten, que podemos platicar, nos va enriqueciendo a todos. Les pongo un ejemplo. Hace poco me llegó un correo diciéndome, oye, tengo obligación de determinar al beneficiario controlador en un poder. No, pues, ¿por qué? Y resulta que en un poder, pues podemos dar un poder para pleitos y cobranzas, un poder para administración y dominio. Espérenme. En el dominio le estoy otorgando los derechos como si fuera dueño del bien. Y en ese momento surge la obligación. Tenemos una figura jurídica que es el poder, tenemos bienes que están involucrados en ese poder y tenemos un tercero que no era el propietario de los bienes. Entonces hay muchos temas, estamos iniciando con esta nueva figura, una obligación fiscal que yo nunca la había visto como fiscal, pero que ahorita la tenemos y que tenemos que buscar cómo solventarla, y lo mejor es de la mejor manera para todos nosotros como contribuyentes. Muchas gracias por su atención. Bueno, pues
Un tema adicional que creo que se quedó en el tintero y que es bien importante y va a dar lugar a próximas reflexiones y tal vez a algún otro evento donde podamos participar es el tema al momento de identificar precisamente la cadena de titularidad, en qué proporción es realmente factible o incluso posible realizarlo, ¿no? Porque tenemos muchas empresas que incluso cotizan en la bolsa y que en tiempo real no podemos saber su integración accionaria. Entonces, ese es un tema que en esta, así como está presentada las reformas al código y en la miscelánea, pues ni siquiera se toca, simplemente nos hablan de la totalidad y lo cual, pues hoy en día es prácticamente imposible. Y así como ese y otros temas que agradecemos los comentarios que nos han hecho sobre mejora regulatoria, sobre los alcances de la obligación para mantener la documentación o para actualizarla, o simplemente qué tipos de figuras jurídicas, el tener la oportunidad de participar en estos foros con actores jurídicos de tanto renombre y de tanta trayectoria como lo pudimos realizar el día de hoy, de verdad que no es otra, en la Procuraduría no nos llena más que de satisfacción y poder transmitir este conocimiento que todos ustedes tienen a más contribuyentes. Agradecerle de nueva cuenta a la presidenta del Colegio Nacional de Correduría Pública Mexicana por la oportunidad de participar en este foro y por recibirnos. Desde luego a la presidenta del Colegio de Corredores Públicos que el día de hoy del Estado de Nuevo León, que el día de hoy no nos puede acompañar por una cuestión de salud. De nueva cuenta un abrazo a la distancia y agradecerle a Carlos que también representa el colegio, al corredor público número 14, Rodrigo, y que además puedo decir que sin agraviar a los demás presentes, un gran amigo. Muchas gracias por participar. Señora magistrada, usted sabe la perspectiva que todo el gremio y que todo el Estado tiene del trabajo que realiza. Muchas gracias por darse la oportunidad y el tiempo de poder compartir en este foro y desde luego también a nuestro subprocurador de análisis sistémico que todos los días nos saca de dudas, que así como lo acaba de señalar, estamos al alcance de un correo tan importante y siempre abierto a estos foros. Muchísimas gracias por venir desde la Ciudad de México y poder participar. Y si no tuvieran algún otro comentario, no me resta más que agradecerles a nombre de nuestro titular en funciones, el maestro Luis Alberto Plasencia, la oportunidad que nos han dado de poder presentarles esta obra y sobre todo adicionar un granito de arena en esta discusión del tema de beneficiario controlador, una discusión que es necesaria porque, como bien lo señalan, está vigente, nos puede gustar o no, nos puede gustar cómo está normado o no, pero el día de hoy habemos muchos que vamos a tener que ser sujetos de esta obligación y tenemos que cumplirla o verificar hasta qué parámetros realmente estamos obligados o no. Como lo señalaban, es la primera versión, Prodecon siempre acostumbra a actualizar las obras que emite con motivo precisamente de estos foros y de estas recomendaciones. Seguimos teniendo los libros a su disposición y nuestra revista mensual de Prode Contigo. Muchísimas gracias a todos. Que tengan buena tarde.